¿Cómo le va? Esta es la dosis diaria, yo soy Manuel Yáñez y me da un gusto enorme anunciarle que hoy es viernes. Gracias por acompañarnos a conocer y analizar lo que está sucediendo en el planeta Tierra. Estas son las notas más relevantes de lo que usted verá, leerá o escuchará en los principales medios informativos. En un enfrentamiento con policías mueren normalistas de Ayotzinapa. Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y el Zócalo capitalino amanece con más de 1000 lápidas. La ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que no van a ceder un solo milímetro en su autonomía. El presidente Joe Biden arranca su campaña hacia la reelección con su informe del estado de las cosas en Estados Unidos. Hoy vamos a platicar con Jaime García, analista y asesor político de primer nivel, sobre todo lo que se ha acumulado sobre política en México, y cerraremos el programa, ¿por qué no?, con Liliana Arocha y hablaremos sobre el miedo. Empezamos. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero informó que en el punto conocido como Hotel Petatlán, los policías marcaron el alto a una unidad Nissan tipo Frontier con reporte de robo y los tripulantes la agredieron a balazos, por lo que repelieron el ataque. Normalistas de Ayotzinapa incendiaron una patrulla de la Policía Estatal luego de este enfrentamiento con la policía que había dejado al menos 2 estudiantes fallecidos. De acuerdo con los reportes, los normalistas a bordo de varios autobuses llegaron a esta ciudad después de que los policías estatales se enfrentaron a otro grupo que viajaba en esta camioneta Frontier. Uno de los agresores resultó herido y otro se le detuvo con droga y armas, esto de acuerdo a la policía local. No se ha precisado si se trata de normalistas o si en la unidad viajaban más personas. Medios locales reportaron que sí, efectivamente se trataba de normalistas. Al enterarse, el grupo de estudiantes que se trasladó a Chilpancingo se enfrentó con policías estatales que iban en una patrulla, la cual después incendiaron. Más tarde, el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello emitió un comunicado en el que reportó que se trataba de 2 estudiantes muertos. Un joven murió en el lugar de los hechos y otro en el hospital. La versión policial es que les marcaron el alto, no se detuvieron y los agredieron a balazos. El reporte de los estudiantes de Ayotzinapa es simple y sencillamente que sigue la violencia en Guerrero y siguen los normalistas sufriendo las agresiones policiales. Día Internacional de la Mujer, 8M, y como cada año se espera una marcha donde las mujeres sigan, tristemente tengan que continuar exigiendo que se termine la violencia en su contra. Le cuento que el Zócalo de la Ciudad de México amaneció con alrededor de 1000 lápidas con la palabra feminicidio para recordar a las autoridades sobre el crimen en el país que está rampante y que parece que no mueve a las autoridades a la acción. Activistas y familiares de las víctimas colocaron cartulinas rosas y veladoras en el Zócalo, donde se ubica, por supuesto, el Palacio Nacional, donde duerme el presidente de la República, y donde terminará la marcha de este viernes. Le voy a decir números. Cada día se producen 39 violaciones a mujeres en México, así lo informa la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. En 2023 se registraron 827 feminicidios y en 2022 959, esto según datos oficiales de este gobierno. A través de un estudio realizado durante un año, en la última década se registraron un promedio de 33,000 delitos sexuales en el país, lo que se traduce en 90 casos por día. Terribles cifras, durísimos números, las autoridades impasibles, tranquilas. El presidente dice que México está feliz y seguro. La marcha de hoy demuestra lo contrario. Durante el evento realizado por el Día del Juzgador, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, afirma que no se va a ceder ni un milímetro en la autonomía del Poder Judicial de la Nación. Es desde nuestra responsabilidad garantizar una adecuada impartición de justicia y rechazamos tajantemente que nuestra función se vea afectada por cualquier influencia interna o externa ajenas
a el pleno derecho de los mexicanos. La ministra presidente también hizo un recordatorio a los juzgadores que la justicia se tiene que impartir con honradez, con plena convicción, con excelencia, con la mayor firmeza y con absoluta lealtad a la Constitución. Parece mentira que haya que hacer estos comentarios, pero después de un sexenio dedicado a atacar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de que el ex ministro presidente Arturo Saldívar se pasara a Morena y el presidente dijera que sí, efectivamente tenían conversaciones sobre casos particulares, la ministra presidenta hace estas declaraciones de gran importancia para mantener la independencia del Poder Judicial en México. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, rindió ayer su informe a la nación ante el Congreso, lo que ellos llaman State of the Union, el Estado de la Unión, y bueno, grandes retos tenía. Primero, demostrar que no es un anciano que no puede ni siquiera subir las escaleras. Segundo, el tema de Ucrania, el de Israel, y también empieza su campaña con ataques a Donald Trump. En el primer caso, pues bueno, demostró que aún tiene energía. Fue un discurso largo y con mucha fuerza lo estuvo haciendo. Atacó a Vladimir Putin, comparándolo pues abiertamente con Adolfo Hitler. Dijo que no va a permitir ni va a ceder un ápice ante Vladimir Putin. También en el tema de la guerra de Hamás en la Franja de Gaza, dijo que ya han muerto demasiados palestinos y que la ayuda humanitaria por parte de Estados Unidos en la Franja de Gaza va a incrementarse, y veladamente hizo un llamado al cese al fuego. Toda la noche estuvo dedicada a atacar a Donald Trump, quien dice que la diferencia no son las edades, no hay que ser viejo, sino tener viejas ideas, y dice que Donald Trump eso es lo que tiene, viejas ideas, y que Joe Biden, a pesar de su edad, viene con nuevos ímpetus y grandes nuevas ideas. Bien, exitoso yo creo el discurso, pero es solamente un discurso que duró arriba de un par de horas. La campaña empieza, los debates seguramente se van a dar en persona televisados, y ahí es donde vamos a ver si Joe Biden aún tiene la fuerza para derrotar al republicano Donald Trump. Las encuestas hoy lo ponen por debajo del expresidente republicano. Ya es viernes, ya hay un cúmulo de información en temas de política. Se cumple ya también una semana del inicio de las campañas y bueno, terriblemente amanecimos hoy con la noticia de que en Ayotzinapa no cesa la violencia y parece que este gobierno no tiene cómo solucionar este tema. Por eso estamos platicando con Jaime García, analista y asesor político de primer nivel. ¿Cómo estás, Jaime? Manuel, buen día a quienes nos escuchan. Sí, esta semana tuvo lugar en Palacio Nacional mientras el presidente daba la habitual conferencia matutina. Había ya un plantón de padres y madres de familia de los 43 desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, integrantes de la normal Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa. Y pues el día miércoles de pronto una reportera le empezó a preguntar al presidente qué estaba pasando, porque pues parece que estaban intentando entrar los normalistas. La fotografía es una camioneta SFE fungiendo las funciones de un ariete para ir contra una puerta del costado de Palacio Nacional. Independientemente de la puerta y estas cosas que incluso el mismo presidente matiza y dice que pues, se van a cooperar para apagarla, el titular aquí es que el gobierno, o en este caso la persona del presidente, pues, creo que se le termina el camino, y se le termina el camino porque las peticiones están muy claras. Parece que la lectura política de los últimos 6 años pues, se ha hecho bastante transparente, y entonces en el caso de la desaparición de estos jóvenes, ellos por su cuenta, me refiero a los padres a quienes acompañan esta causa, por su cuenta han conseguido demasiado, han tenido acceso a parajes, a lugares, a información del ejército. El gobierno, por su parte, incluso desde la llamada o mal llamada verdad histórica con la llegada de López Obrador, se comenzaron a remover más cosas, se retomó la investigación bajo la promesa, y ese es el gran titular, bajo la promesa de que se encontrarían
dónde estarían los jóvenes, qué fue de ellos, que sigue siendo la gran pregunta, y que no habría impunidad, independientemente de quiénes fueran los perpetradores de este crimen. Y pues la impunidad sigue porque por un lado, y eso me refería con la transparencia, los padres pues, lo han llevado a un terreno en donde no son únicamente esos mandos militares quienes supieron qué pasó con los jóvenes. Es un asunto de Estado y escala a las más grandes, a las más altas esferas, y hay información que todavía no se da. Y en el caso del gobierno ya se ha abierto la información, ya está ahí y se ha enjuiciado o se tiene bajo proceso a estos culpables. Entonces, pues vaya, al final del día todo se convierte no nada más en una guerra de percepciones, sino el gobierno accederá a la petición principal de los afectados, o el gobierno se encargará de armar una, pues ni siquiera narrativa, sino una propia versión, y curiosamente los pondré en el mismo lado de Enrique Peña Nieto y del gobierno anterior, porque digamos que cada quien tendría su versión. Y entonces, ¿cuál pesa más? ¿En qué momento los padres de los 43 muchachos desaparecidos hace ya casi 10 años dejan de ser pueblo para convertirse en adversarios de la transformación? ¿En qué momento estas peticiones, esta protesta de carácter popular, de carácter urbano, de carácter campesino, en donde pues vaya, no tienen otro espacio más que la calle y este tipo de protesta, ¿no? Llama mucho la atención esto de hay formas de protestar. No sé en dónde está la forma de protestar porque desaparezcan a un hijo. La verdad no tengo ubicado en dónde está esa forma de protestar, y entonces de pronto estas expresiones se convierten en enemigos de algo que está muy lejos de ocurrir a nivel nacional y que ellos se han encargado de llamar transformación desde dónde y para quién. Y entonces vaya, creo que a final de sexenio, e incluso como un asunto novelado, pues al presidente ya se le acaba ese camino, no hay más para dónde hacerse. ¿Va a entregar la información que piden los padres o no la va a entregar? ¿Qué papel van a ocupar los padres de los 43? Adversarios de la transformación, y como dijo ayer López Obrador, una provocación vulgar, o se accederá a lo que estos afectados consideran verdad y justicia. Y bueno, pues de ahí se ha desprendido toda una serie de declaraciones, incluyendo a Claudia Sheinbaum, quien pues cerró este capítulo, por lo menos cerró esta arista de la puerta y de la camioneta, diciendo que pues no había que caer en provocaciones. Así de amplio, así de ambiguo y así de irresoluble el caso de Ayotzinapa. Sí, hemos dicho que este es el nuevo viejo PRI, y por lo tanto, como consecuencia, vamos a tener una nueva versión de la verdad histórica, la nueva versión histórica ahora generada por el presidente de la República. Y también amanecimos con la noticia de que se enfrentaron a balazos hoy en la madrugada también allá en Ayotzinapa. Hubo 2 normalistas fallecidos y sigue la violencia. Y bueno, la vamos a seguir de cerca, como estamos siguiendo de cerca las campañas, Jaime. Sí, se fue ya una semana. Hace una semana tuvo Claudia Sheinbaum aquel mitin en el Zócalo que parece que ya hubiera quedado lejano, después de tanto intento en un círculo muy reducido como pueden ser a veces las opiniones en redes sociales. Me refiero a este episodio que intentaron endilgarle de si se jaloneó o no con Clara Brugada. Yo creo que va más allá de si se jalonean o no. Lo que es evidente en el caso de la capital es que hay como que cada campaña está corriendo en direcciones opuestas, y eso sí le puede generar ruido a la Ciudad de México, porque pues incluso el presidente se los dijo, y parece contradictorio que los encargados de llevar a cabo la campaña en la Ciudad de México y la misma Claudia Sheinbaum se hayan animado a diferir con eso en Andrés Manuel. Andrés Manuel les dijo muy claro: esta ciudad ya se hizo de derecha. ¿Por qué lo dice? Pues porque en la aritmética más sencilla, la oposición gobierna 9 alcaldías y el oficialismo gobierna 7. Y hasta donde nos quedamos, pues 9 es más que 7. Y entonces, todo tipo de personajes del morenismo se han encargado de decir: no, esta ciudad sigue siendo de izquierda, y lo que sea que eso signifique. Llaman 2 cuestiones muy, muy concretas, ya que me desvíe hacia la Ciudad de México, llaman la atención 2 cosas muy concretas. Que algunas encuestas pues comienzan a cerrar un poquito la brecha que existe. No es del tamaño de la que existe a nivel nacional. Me refiero concretamente a la medición que salió en el Financiero estos días, donde pues, es una ventaja de un dígito. Y a pesar de todas esas señales,
las declaraciones, y vaya, tampoco porque asumieran un papel derrotista, pero las declaraciones, ojo, de los mismos personajes que perdieron en 2021 9 de 16 alcaldías, siga estando en el tono de es que esta ciudad es de izquierda. Y entonces, cuando uno revisa los perfiles de los que van a abanderar a la izquierda, pues nada más falta echarle un ojito a Coyoacán, a Contreras, echarle un ojito a Álvaro Obregón, y entonces pues uno encontrará que la Ciudad de México enfrenta una suerte de estridencia entre lo que se dice, lo que se hace y lo que pasa en territorio, porque en el territorio, en las colonias y demás, sí, la Ciudad de México tiene una tradición de organización, de que sabemos que cada esquina tiene dueño, y de pronto Morena comienza a dar estos bandazos y que también tienen el desgaste propio de más de 20 años de gobernar. Entonces, creo que la campaña en Ciudad de México comienza a adquirir un tono que puede atraer los focos o los reflectores a nivel nacional. En el caso de Xochitl Gálvez ha tenido muy claro el contraste, no lo ha ejecutado, vaya, no por calificarlo de bueno o malo, no lo ha ejecutado de una manera errada. ¿Por qué? Pues porque está situada en la seguridad, porque insiste en que los militares deben de regresar a labores de cuidar a la ciudadanía, no de estar tapando baches ni manejando aviones, lo cual, pues para un candidato opositor, ese tipo de contrastes siempre, más allá de que se da en el terreno de lo natural, es lo que se espera, ¿no? ¿Por qué eres oposición? ¿Por qué esto que está ocurriendo en el país está tan mal? Y en el caso de Jorge Maínez, pues de entrada creo que hoy no tiene agenda, ha estado en algunas universidades, ha estado hablando de algunos hechos que le han causado bochorno en redes sociales, pero en el caso de las dos candidatas pues, con verdadera capacidad de competir, un día como hoy, el 8 de marzo, pues queda sobre la superficie cuáles son las propuestas que tienen para las mujeres. Hoy hay todo tipo de notas, todo tipo de análisis, y ambas hablan de un sistema nacional de cuidados, ambas tienen como esta idea de los cuidados. Me gustaría únicamente enunciar muy claras las diferencias. En el caso de Claudia Sheinbaum tiene que ver con la pensión a madres que no han podido, a madres y mujeres que no han podido generar antigüedad en el IMSS, y entonces buscar un mecanismo para que esas mujeres que han trabajado durante muchos años puedan acceder a un mecanismo que les permita tener un ingreso fijo mensual o bimestral. Y también habla de cómo las mujeres deben ser tomadas en cuenta en esta cuestión agraria que está tan gelatinosa, tan poco clara. Hay alrededor de 150,000 acciones agrarias que todavía no están definidas para algunas mujeres, y bueno, pues apunta a un público bien específico y que es el que respalda el voto de Morena y de López Obrador. Y en el caso de Xochitl Gálvez, algo que también le rinde beneficio a la oposición, regreso de las estancias infantiles, que sí, son de utilidad de acuerdo a algunos testimonios y a lo que sale en las encuestas respecto a las madres de familia que tienen que trabajar, y el regreso de mecanismos de seguridad social y de atención a las mujeres que antes existían, que ahora ya no existen, y que ahora pues Xochitl Gálvez plantea regresarlos. Entonces, pues ahí están, son esas dos aristas de cómo piensan o cómo quisieran atender a la mujer desde un sistema nacional de cuidados. Vamos a ver hoy cómo ejecutan y cuál es el mensaje que tienen ambas precandidatas. Es una gran oportunidad este famosísimo 8M para que las dos candidatas, alguna de ellas tendremos una primera mujer presidenta, van a enfrentar este tema de la violencia de género, y pues como que caímos en un valle en estas campañas, como que estamos en la época de las ocurrencias. Hoy es momento de retomar para que vuelvan a cobrar fuerza, y por supuesto Jaime García y yo estaremos bien atentos. Jaime García, sígalo en X, Jaime García 16, búsquelo en El Universal, es un articulista de gran nivel en ese diario. Gracias, Jaime. Manuel, buen fin de semana, nos escuchamos la próxima. Como todos los viernes, nos encanta cerrar la semana hablando con Liliana Arocha, que hoy nos tiene un tema muy particular. Vamos a hablar sobre el miedo. Liliana Arocha, ¿cómo estás? Hola, Manuel, muy bien. Encantada de participar aquí contigo y todo tu auditorio. Pues sí, Manuel, fíjate que vamos a hablar de este tema del miedo, que hay dos tipos de miedo. Hay un miedo
que es excelente, ¿no? Que viene la víbora, el tigre, estás a la mitad del campo, ¿no? Y sabes que algún depredador te va a atacar, pues este miedo es muy interesante y muy importante porque es para salvarnos, ¿no? Entonces nos hace reaccionar y huir de este peligro. Pero también tenemos otro tipo de miedo que es, bueno, de verdad muy disfuncional. Y este es el miedo que nosotros creamos. Somos los mejores productores de la creación del miedo, más que Disney. Nos hacemos unas películas, pero que ni siquiera son reales, ¿no? Entonces, cuando nosotros reflexionamos y sabemos que estamos creando, produciendo ese miedo inexistente, pues es como el primer pasito para poder empezar a eliminar ese miedo de nuestras vidas, porque el miedo, pues como ya lo dicen los grandes autores, nos paraliza, nos limita, son pensamientos limitantes, ¿no? Hay personas, yo tengo muchos pacientes y alumnos que tienen miedo a todo, o sea, miedo a hablar, miedo a vivir, ¿no? Sí, a miedo hacer a cosas. Respirar, miedo a entrar a la clase de yoga porque no voy a poder, porque no soy flexible, porque nunca he hecho yoga, porque nunca me he puesto en un coaching o enfrentarme a mí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí pues hay que intentar reflexionar, ¿no? En este sentido. Y cuando el miedo está presente, tenemos la tensión arterial elevada y el sistema inmune se debilita. Ya a nivel científico, bueno, la verdad es que nos enferma. Este miedo, el segundo tipo de miedo del que estoy hablando, que creamos, que no es real, nos debilita y nos enferma. Pero bueno, ¿qué podemos hacer para no tener este miedo? Y es súper, súper, súper sencillo. Si nos sentimos con una buena autoestima, que ya hemos hablado mucho aquí del amor a nosotros mismos, si nos valoramos, si nos reconocen, si alguien te da un abrazo, un beso, la mano, te acaricia, y no solamente estoy hablando del amor de pareja, estoy hablando de todo tipo de amor y todo tipo de reconocimiento. El miedo se va, digamos que, a ir eliminando. El miedo más profundo que tiene el ser humano, que tenemos los seres humanos, es la soledad. Estar solos nos da pavor, pánico, bueno, etcétera. Entonces, si te tienes a ti, nunca vas a sentirte solo. Si haces este contacto con tu esencia, con tu gran poder, con tu gran sabiduría, entonces contactas contigo, elevas la frecuencia y magnetizas y te rodeas de amor de los demás. Esto es súper importante. En la medida en que nos amamos a nosotros, elevamos nuestra frecuencia, pues acercamos el amor de los otros hacia nosotros, que también es importantísimo para no sentirnos solos. En realidad, nunca estamos solos. Nacemos con nosotros y nos morimos con nosotros, pero hay que llenar ese hueco, llenar ese vacío y contactar con nuestra esencia para no tener este sentimiento tan carente de soledad. La hormona del cortisol es la hormona del estrés y la oxitocina es la hormona del amor. Entonces, esta lo podemos generar con yoga. Yo estoy certificada en Sukshma, la yoga de la longevidad, que llevo ya 5 años dando clases a Europa, a Estados Unidos, en México, por Zoom. Y sí se nota esta generación por medio de los ejercicios de esta hormona de la oxitocina, en donde nos contactamos con nosotros, en donde generamos
más amor a nosotros, y entonces así tenemos el corazón abierto para recibir de los demás, porque también, bueno, eso es otro tema, pero hay mucha gente que no sabe recibir ese abrazo, ese saludo, ese amor. Entonces, el amor destruye el miedo. Es como el cuchillito que va a cortar la cebolla, así el amor va a cortar el miedo. El miedo es una emoción totalmente disfuncional. Entonces, cuando tenemos miedo o estamos enojados, somos agresivos con los demás porque pensamos que nos estamos defendiendo. Digamos que nos ponemos como una capa para que no nos, entre comillas, descubran que tenemos miedo. Entonces, cuando analizamos este miedo, como de dónde viene, hay aquí una práctica que la verdad yo recomiendo muchísimo y me encanta, y es muy, muy conocida. Es el momento de ni mandar un WhatsApp, ni hablar, ni mandar un correo, ¿no? O sea, como tomarnos este espacio, reflexionar y analizar de dónde viene esta ira, este miedo, esta culpa, porque estos tres factores están muy relacionados uno con el otro. Y también observar nuestro cuerpo. Normalmente estamos apretando las manos, ¿no? Contrayendo como la mandíbula, el corazón se acelera. O sea, hay muchos efectos, como que todo el cuerpo está tenso, muchos efectos físicos que después acaban en enfermedad, ¿no? Entonces, tómanos un tiempo antes de overreacting, ¿no? Como se dice en inglés, sobre reaccionar y no accionar. Y podemos inhalar sentaditos 3 veces, 3 minutos, e inhalamos profundo por nariz y sostenemos el aire lo más que podamos. Así también estamos contribuyendo a llevar prana a nuestros pulmones, y exhalamos. Y posteriormente vamos a ver una reacción muy positiva. Tomarnos este silencio, este espacio, este contacto con nosotros, ¿no? Y esto hay que hacerlo diariamente, Manuel, porque pues diariamente nos estamos enfrentando con el tráfico, con no sé qué pasó de la política, ¿no? Entonces ahí viene el miedo, ahí viene la reacción, ahí viene la ira, ahí viene la manifestación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto hay que practicarlos como ir al gimnasio diariamente, comprometernos con nosotros, amarnos a nosotros, hacer una rutina, una disciplina. Diario voy a inhalar por nariz 3 veces, a sostener este prana, esta respiración, y exhalar, ¿no? Y ya, si lo hacemos 21 días seguidos, ahí les va como un tip que funciona perfectamente. Después ya se vuelve rutina, porque ya se vuelve como parte de nuestro hábito, un hábito muy, muy positivo. Entonces, bueno, pues dejar de defendernos, el mundo no está en nuestra contra, nadie está en nuestra contra. Hay que aceptar, Liliana, el miedo que nos activa, que nos echa para adelante, que nos rescata de situaciones negativas. Ese es el bueno, pero el peor enemigo que tiene el ser humano es el miedo, y ese es contra el que vamos a luchar. Se nos está acabando el tiempo rápidamente con tanta información. Sí. Liliana, ¿cómo se puede poner en contacto la gente contigo? Claro que sí, mira, pues para empezar a quitarnos el miedo, entrar a la clase el lunes, es una clase por Zoom, es una clase gratuita, el lunes 11 de marzo o el jueves 14 de marzo, de 7 a 8 p.m., simplemente con que nos manden un mensaje por Instagram, Liliane9, o también al correo arochaliliana@gmail.com, que nos hagan una llamada al WhatsApp 52-5554-5474-33, 1 hora, sin miedo, sin límites, y bienvenidos todos que están en la dosis diaria a este contacto con nosotros mismos, a intentar
luchar con este miedo que nos hace tantísimo daño. No tengamos miedo, anímese, llámele, contacte a Liliana Arocha. Estas clases gratuitas, que puede ser el lunes o puede ser el jueves, de verdad nos cambian la vida. Liliana, como siempre, cerrar contigo la semana es un placer. Nos quitas todo el miedo para disfrutar el fin de semana. Hasta la próxima. Muchas gracias, Manuel. El gusto es mío. Un abrazo a todos. Espero nos haya echado de menos un par de días que estuvimos fuera del aire. Ha iniciado una nueva etapa en mi vida. Ahora la vivo sin la presencia física de mi madre, que escuchará seguramente ahora la dosis diaria desde otro plano. Gracias a usted por escuchar la dosis diaria, con lo que la hace posible. Gracias a Jaime García, analista y asesor político de primer nivel. Y gracias a Liliana Arocha. Hagamos de estos temas tema de conversación. Síganos en redes sociales como La Dosis Diaria X. Y ya sabe que cuando usted lo decida, cuando tenga un tiempo disponible, nos puede escuchar a través de Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music. Ahí donde usted escuche su podcast favorito, ahí está La Dosis Diaria con Manuel Yáñez. Denos un like, síganos, comente. Eso ayuda mucho a La Dosis Diaria. Y también ayuda a que usted esté al día todos los días. Por lo pronto, está usted informado. Pásela bien.